Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes. En esta hora damos gracias a Dios por cada una de sus vidas y es para nosotros una gran alegría pues poder compartir esta capsulita de crecimiento. No olvide que la palabra de Dios, pues claro, consuela, fortalece, anima, nos ayuda en nuestra conversión, pero es importante formarse. Cuando nosotros nos formamos, sabemos la razón de nuestra fe, sabemos por qué hacemos, para qué hacemos las cosas. En esta hora, pues, para quienes no me conocen, pues mi nombre es Jorge Ponciano, soy servidor laico de la palabra de la ciudad de Guatemala. Y para mí es un gusto pues estar acá con ustedes. Hoy vamos a tratar este tema tan hermoso. La fe, cómo nace y cómo se fortalece. La fe, esta palabra es conocida por todos. Sin embargo, muy pocos conocen la profundidad y la dimensión que tiene esta virtud teologal. Entonces, por eso es de que vamos a iniciar con mucho entusiasmo. San Juan Pablo II, en su audiencia general del 22 de noviembre del año 2000, se refiere en este mensaje a las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y yo podría decir de que estas son las tres patas de un trípode que son las que sostienen nuestra vida cristiana. Entonces, por eso es bien importante conocerlas con un poquito más de profundidad. Y San Juan Pablo II nos da esta enseñanza de una manera tan sencilla y tan comprensible que seguramente nos va a quedar bien claro a qué se refiere estas tres virtudes teologales. Hoy, como usted lo acaba de ver, solo tocaremos el aspecto de la fe. Entonces, ahora vamos a ir conociendo algunas definiciones. Dice que la fe es una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios. La fe es ese hilo que nos conecta con Dios. Le conocemos, sabemos quién es. Y nosotros como católicos, pues nosotros lo profesamos domingo a domingo. Creo en un solo Dios que es Padre. O sea, ya a través de la fe lo estoy reconociendo como Padre, como ese Dios cercano, como ese Dios que está siempre de nuestro lado. Y entonces, pero también esa luz divina nos permite ver las cosas desde la dimensión de Dios, cómo Dios las ve. Y esto es bien importante, porque cuando se nos presenta cualquier situación, sea positiva o no muy positiva, nosotros a través de la fe vamos a reconocer que atrás de eso que nos está sucediendo hay un propósito. Nada sucede al azar. Siempre atrás hay un propósito que nos va a ayudar a poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces también la fe es una luz para entender las cosas de Dios. Entonces, así es como San Juan Pablo II nos va conduciendo en este conocimiento. Ahora vamos a ver cuáles son las características de la fe. Veamos la primera. Dice que la fe es un encuentro con Dios. El hombre responde libremente a ese encuentro con Él. ¿Cómo podemos interpretar esto? Vean. Cuando momentos antes de que usted va a misa, usted siente en su corazón como esa necesidad, como ese deseo y esa alegría de poder asistir a la misa, de poder asistir al templo. O también, o ese deseo muy fuerte, muy profundo
de rezar su rosario, de la coronilla, la misericordia. Ahí es donde nacen esas devociones. Entonces, esa es la fe. Y se caracteriza por ese deseo, que no es nada forzado, sino que es ese deseo de poder tener un encuentro personal con el Señor. Pues también es importante decirlo, de que Dios también tiene deseo de encontrarse con nosotros. Imagínense ustedes lo que puede suceder cuando ese deseo de Dios y mi deseo se unen. Es cuando suceden cosas maravillosas. Entonces, la fe es un encuentro con Dios. La fe es sencilla. O sea, que no está hecha ni de elucubraciones ni discursos, sino que es tan sencilla que nace de una verdadera adhesión a Dios. Así como nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Que ella, ante el anuncio del ángel, pues solo expresa: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea que María Santísima se adhiere a ese plan maravilloso de Dios, ¿verdad? Y de una manera tan sencilla, sin ningún discurso, simplemente por amor se adhiere a Él. La fe es vital. ¿Y por qué es vital? Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos tener esa hermosa relación con Dios. No podemos tener esa certeza de que cerca de nosotros está Él, ¿verdad? Entonces, por eso es vital y debe formar parte de nuestra vida. Por eso San Juan Pablo II dice que es vital. Además, es experiencial. ¿Cómo así, hermano Jorge? Vea, podemos ir notando cuando nosotros vamos a la Sagrada Eucaristía, cuando se hace la primera lectura, podemos ir notando cómo Dios ha ido acompañando a la humanidad en el transcurso de su historia. Asimismo, cuando se lee el Evangelio, pues vemos cómo Jesús va dándole plenitud a ese acompañamiento de Dios en todas las situaciones y en todas las vivencias de la humanidad. Pero también en lo personal podemos notar que en los momentos de alegría vemos una manifestación de Dios. En nuestros momentos de tristeza, de enfermedad, de tribulación, cada uno de nosotros podemos contar una historia en donde podemos ya notar a través de la fe de que Dios ha estado con nosotros, que aunque Él no manda las pruebas, las permite. Y entonces ahí podemos ver cómo la mano de Dios se ha posado y nos ha ayudado a salir adelante. También la fe es objetiva. No se queda en algo subjetivo, sino que simplemente creemos que Dios se ha revelado a través de la palabra, que Dios realmente se ha mostrado a la humanidad con manifestaciones tangibles, donde realmente podemos dar testimonio de ellas. O sea, nosotros podemos decir que Dios existe porque hemos visto su mano sobre cada una de nuestras situaciones. Asimismo, termina con un compromiso. Y el apóstol Santiago nos va a decir que la fe sin obras es una fe muerta. Yo debo dar testimonio de mi fe, que realmente cada uno de los hechos de mi vida pueda dar testimonio de mi fe. Muy bien. Este es el ideal. Así debe ser nuestra fe. ¿Ok? Entonces ahora viene el aporte de este servidor. ¿Cómo nace la fe? ¿Quiénes nos dieron las primeras semillitas de fe? Pues sin duda nuestros abuelos, nuestros papás,
Y ya de ahí vinieron los sacerdotes, los religiosos, los catequistas, pues que nos han ido dejando esa semillita. Entonces, ¿cómo nace la fe? Nos va a decir la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, que la fe viene por el oír. Y lo que se oye es la palabra de Dios. Lo que se oye es el mensaje de Dios. Y entonces, si usted se da cuenta, ¿qué nos inculcaron nuestros abuelos, nuestros papás, como le decían, los sacerdotes, catequistas, religiosos? Pues eso, la palabra de Dios. De una manera que nosotros, según nuestra edad, pudiéramos comprender. Y entonces así es como van haciendo la fe. Nuestros papás o nuestros abuelos, antes de dormir, nos juntaban las manitas y pues a orar, a hablar con Papá Dios. Ahí nos podemos dar cuenta entonces que la fe va naciendo, ¿verdad? De esta manera. Sin embargo, nosotros ya en lo personal debemos hacerla crecer y también fructificar. Entonces, ¿cómo se fortalece la fe? Vamos a ver, en primer lugar, a través de la oración. Les decía hace un momento de que la fe es ese hilo conductor, ¿verdad? Que ahí sigue como en términos muy actuales, que nos conecta con Dios, que nos permite mantenernos en esa sintonía con Dios. Entonces, la oración fortalece muchísimo nuestra fe. Vemos en la pantalla la cita bíblica, Efesios 6:18. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice: vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos dice el apóstol Pablo: vivan orando y suplicando. La iglesia, como madre, como maestra, pues nos va conduciendo, nos toma de la mano y contamos con la liturgia de las horas. Tenemos el rezo del Santo Rosario, de la Coronilla de la Misericordia, tenemos jaculatorias, y esas jaculatorias son esas oraciones cortas, o sea, no hay oración pequeña ni grande, son oraciones cortas pero poderosas, mi hermano. Imagínese usted, el auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Mire, con eso ya oramos. Si decimos: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Entonces esas oraciones pequeñas, o sea, también nos permiten tener esa sintonía con el Señor. Ahora, dice San Pablo: vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo. Cuando las cosas están saliendo bien, cuando las cosas no están saliendo muy bien, ¿verdad? Entonces, la oración también es un buen acompañante. Dice: velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse. Entonces debemos tener la seguridad de que cuando nosotros oramos, Dios nos ha escuchado. Y Él dará la justa respuesta. Si hemos hecho alguna petición, pues debemos de esperar en Él sin desanimarnos. Bien, la lectura de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 1:3, dichoso el que lee, pero dichoso aún más aquel que escucha y pone en práctica el mensaje. No olvidemos, la fe viene por el oír, y lo que se oye es la palabra de Dios. Y también hoy pues damos gracias a Él porque pues ha promovido en nuestra iglesia. Ahora ya tenemos canales católicos, tenemos emisoras católicas en donde constantemente escuchamos prédicas, escuchamos el evangelio del día, las lecturas del día. O sea que ahora ya no podemos decir: ay, no tengo acceso a la palabra, ¿verdad? Entonces todo esto va fortaleciendo nuestra fe
porque poco a poco vamos conociendo de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros y con nosotros. ¿Sí? Bien. Otro aspecto importante, los sacramentos. Algo que agradecemos a nuestros papás y a nuestros padrinos fue el empezarnos a dar esos pasitos en la fe a través del bautismo y de la confirmación. Pero sacramentos sumamente importantes, la Sagrada Eucaristía. Solo para eso tendríamos que entrar en una nueva catequesis. Pero imagínense usted la Sagrada Eucaristía, que es el punto de llegada y el punto de partida de nuestra fe. Pues también contamos con el sacramento de la reconciliación, en donde podemos accesar a la misericordia de Dios. El Papa Francisco dice que el confesionario no es un tribunal, sino es el lugar de la misericordia, donde Dios está dispuesto a perdonarnos. El Señor en Mateo 28:20, en su parte B, nos va a decir: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Además de ello, la vida en comunidad. Imagínese usted, Hebreos 10:25 nos dice la palabra: no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si tú no te estás congregando en alguna comunidad, te invitamos que lo hagas. Ahí en la comunidad nosotros no solo celebramos nuestra fe, sino también compartimos esas experiencias de fe. Y eso pues vienen a fortalecer el escuchar los testimonios de otros hermanos. Miren, contribuye muchísimo a que nosotros también podamos fortalecer nuestra fe. Así que les invitamos a que se congreguen en alguna comunidad, y si ya lo están haciendo, felicitaciones, hermano, a seguir adelante y perseverando en tu comunidad. El ayuno y la abstinencia. Por tercera vez se los digo, si la fe es el hilo conductor que nos une a Dios, entonces a través del ayuno y de la abstinencia, pues nos permite tener control sobre nuestras emociones, sobre nuestros apetitos carnales, que puedan apartarnos de la presencia de Dios. Y entonces al tener ese dominio, estamos más abiertos, ¿verdad?, a esa acción de Dios. Primera a los Corintios 9:27 nos dirá: castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros, yo me vea eliminado. Entonces, es importante el ayuno y la abstinencia. Y por último, aunque usted no lo crea, mi querido hermano y hermana, las dificultades. Fíjense ustedes que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1500 y 1501, usted lo puede ver ahí despacito más tarde, confrontarlo con su catecismo. Fíjese que nos va a decir de que en la dificultad o en la enfermedad puede producir en nosotros dos cosas: o nos peleamos con Dios y nos vamos renegando, o puede producir en nosotros una búsqueda profunda de Él. Y si usted se puede dar cuenta, cuando se nos viene una amenaza, una prueba, una enfermedad, la partida de un ser querido, en fin, todos esos momentos de tribulación, lo primero que hacemos es acercarnos a Dios, porque sabemos que aunque nuestra fe sea chiquita, pero contamos con Él y tenemos la certeza de que Él nos va a ayudar. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Eclesiástico, libro del Eclesiástico o Sirácides, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso,
cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Haciendo énfasis en el versículo 3, dice, apégate al Señor, no te apartes de Él. Y si actúas así, arribarás a buen puerto. Mis hermanos, sabemos que todo aquel que recurre a Dios con un corazón sincero jamás quedará defraudado. Necesitamos estar apegados al Señor en los momentos difíciles para no caer. Y ya cuando todo sea solucionado, pues poder decir, gracias Señor, porque no me abandonaste. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos llama a que nuestra fe cada día sea más fuerte, que nuestra fe se manifieste con hechos concretos. Y bien decían los discípulos, le decían a Jesús, Señor, acrecienta nuestra fe o fortalece nuestra fe. Y entonces, pues con esta cápsula, así me gusta llamarle, con esta capsulita, pues espero en Dios haber contribuido en su crecimiento. Vamos en esta hora a orar y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias en esta hora, porque tú nos vienes a instruir, tú nos vienes a animar. Te damos gracias, Señor, por el don de la fe, este don maravilloso que nos ayuda a tener esa hermosa relación contigo, que nos permite estar unidos a ti. Concédenos, Padre, la gracia de poder crecer en la fe. Que tu Santo Espíritu nos impulse a ser perseverantes en la fe. Que podamos buscar, Señor, todos estos medios que hoy hemos conocido, esos medios que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe. Señor, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser ese Padre amante, por ese Padre misericordioso, ese Padre cercano, ese Padre generoso. Señor amado, gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y cobijado con el manto amoroso de nuestra Madre, la siempre Virgen María. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y que la paz de Dios quede contigo. Hasta pronto.